Audiencia, feliz año a la gran audiencia de Radio Panamá y a usted, el equipo de noticias de la Gracias. familia de Radio Panamá. Muchas gracias. Oiga, sus primeras impresiones del discurso del presidente Laurentino Cortizo. Hay quienes dicen que fue más de lo mismo, se hablaba más de la pandemia, no se estableció una agenda de Estado o de la ruta que debe seguir el Estado. ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, desde el año 2015, que empezó la administración de Varela y continúa en estos ya 3 años y medio de la administración de Cortizo, los días 2 de enero, los panameños ya no escuchamos un informe a la nación, sino excusas a la nación, porque eso es lo que se pasaron 5 años del gobierno Varela dando excusas y estos 3 años y medio también continúa el gobierno de Cortizo dando excusas, sin entender tanto Varela como Cortizo que los panameños no eligen gobernantes para que le den excusas, sino para que le den soluciones. Y ni el gobierno de Varela ni el gobierno de Cortizo le ha dado solución, o por lo menos le ha mantenido la calidad de vida, la buena calidad de vida que tuvieron los panameños durante los 5 años del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Te destaco el discurso antes de ver el propio contenido, el contexto en donde se da ese discurso. Se da en un contexto donde se refleja la soledad que hoy siente el gobierno de Cortizo, porque no solamente estaban ausentes de la Asamblea los 14 diputados de la bancada mayoritaria de Cambio Democrático y el diputado que hoy está inscrito en Realizando Metas, sino que también estuvieron ausentes en ese evento de ayer en la Asamblea eh, importantes líderes de los partidos gobernantes y diputados incluso destacados de la Asamblea de los partidos gobernantes no estuvieron en la Asamblea Nacional. Es decir, él era el informe de excusas a la nación de un gobierno que está huérfano, huérfano de apoyo político y huérfano del calor de la simpatía de la ciudadanía. Y eso quizás fue lo que llevó al presidente Cortizo, dentro de esa frustración que siente por esta soledad, a reconocer que para muchos panameños sus palabras sencillamente eran la descripción de un Panamá que no estamos viviendo los panameños. Y eso que quizás eso fue lo más honesto, lo más sincero que se dijo en el gobierno en el discurso del presidente Cortizo, que lo que él estaba diciendo era algo ajeno a la realidad de los panameños, que lo que él estaba diciendo pareciera obedecer más a cosas que se viven o que se quisieran vivir en otros países, porque esa no es la realidad de los panameños, lo que nos planteó el presidente Cortizo. Eh, y esa soledad, fíjate, se hizo quizás más palpable también en el discurso del presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea en su discurso, sí, para cualquier analista político, entendió que está poniendo distancia del gobierno que él representa, porque él es miembro del PRD, presidente de la Asamblea que controla el PRD con el Molina, con mayoría legislativa por sí solo, eh, y comenzó a poner distancia de su propio gobierno, hacer críticas, y esto se puede entender por las supuestas aspiraciones presidenciales que él tiene, pero también se entiende de que nadie quiere estar cerca de un gobierno que huele mal, porque se le pega el mal olor. Entonces, ese es el contexto con el que se dio el discurso. En el propio discurso en sí, como dije, muchas excusas de por qué no se hacen las cosas. Todavía sigue apelando al tema de la pandemia, echando también excusas sobre el gobiernos anteriores, eh, cuando lo que tiene que decir por qué las cosas no están resultando como debían de estar, y por lo menos reconocer que el país no está bien, porque el presidente Cortizo nos hablaba de un país con un crecimiento económico de 9,9%, cuando él sabe perfectamente que esas cifras obedecen fundamentalmente a temas, por ejemplo, como la actividad minera, a la cual le están dando un tiro de gracia,
con esta situación que se está dando con Minera Panamá, siendo uno de los principales rubros que aporta no solamente a la economía, sino a los ingresos del Estado en este momento. Se referirá quizás al canal, el tema de los puertos, pero el resto de la actividad económica, nada más hay que pasearse por las principales avenidas de nuestro país y tú lo que vas a ver, lo que abunda es de letreros de se alquila o se vende, o de propiedades abandonadas, hoteles cerrados. Esa es la realidad de nuestra economía y el presidente nos habló de millones, de millones, de millones de dólares, pero lo contradictorio que de esos millones de dólares que según él se están invirtiendo es que tú hablas con los proveedores del Estado panameño y los proveedores del Estado te dicen que tienen 3 años que no le pagan. Por eso están abandonando las pocas obras que se hayan iniciado en esta administración, las están abandonando. Y por eso tú puedes ver en una enorme cantidad de obras paralizadas totalmente. Mira, ahí, por ejemplo, el viaducto ese que está allá en Chitré, que es parte de la interconexión de la ampliación que hicimos nosotros a 4 carriles de la vía Divisa Las Tablas, primero de Divisa a Chitré y luego de Chitré a Divisa. Bueno, ese intercambiador ahí, ¿cuánto tiempo tiene de estar Mm. paralizado? Y el otro, el de aquí de la salida de la Chorrera, camino para Capira, igual, o sea, ese, y yo no entiendo cómo el presidente Cortizo no habla de obras en ejecución que los panameños no vemos, por eso él tiene razón, los panameños creíamos que estaba hablando de otro país. Entonces, esa es la realidad que el presidente Cortizo debiera entender y debiera, fíjate, el gobierno, mira, todos necesitamos que el gobierno haga las cosas bien, porque si el gobierno hace las cosas bien, al país le va bien y a todos nos va bien, pero el gobierno no está haciendo las cosas bien y el presidente Cortizo debió haber dado para comenzar a dar muestras de querer hacer las cosas mejor, hacer, por ejemplo, un cambio de gabinete. Y el primer candidato para ese cambio de gabinete, obviamente, el ministro de Obras Públicas, que quizás no es el único, pero es el ejemplo más palpable de la gestión fracasada de Laurentino Cortizo. Entonces, esa realidad es la que nosotros tenemos que destacar del discurso del presidente, del informe de excusas a la nación. No. Y te digo que lo que nosotros quisiéramos es que esas cosas no estuvieran ocurriendo porque nadie en su sano juicio quiere que este país esté bien, porque si el país está mal, todos estamos mal. ¿Qué lectura le deja el distanciamiento entre su propia bancada por la ley de extinción de dominio, esa separación de intereses y el discurso del propio presidente de la Asamblea Nacional estaba también un poco distante de la administración del presidente Cortizo? Mira, yo creo que la separación o el distanciamiento de la bancada de gobierno del Ejecutivo va más allá del proyecto de ley de extinción de dominio, que quizás fue una de las cosas ciertas que destacó el presidente de la Asamblea, es que en las reuniones que se han hecho en la Asamblea sobre este proyecto, la mayoría de los sectores consultados están en contra de la redacción de esa ley de extinción de dominio. La mayoría de los panameños sienten que en un país como este, en estas condiciones, donde no hay confianza en la justicia, ni en el Ministerio Público, ni en el órgano judicial, meternos una ley de extinción de dominio sería como darse un tiro en la cabeza porque se puede convertir en otra herramienta de persecución política. Y digo otra porque aquí lo que todavía lamentablemente impera es que las instituciones llamadas a impartir justicia se convierten en herramientas de sectores económicos y sectores políticos para usarlos en contra de sus adversarios políticos o sus adversarios económicos. Vea, Pero la crisis va más allá. Yo creo que sencillamente los diputados del gobierno entienden que su gobierno huele mal. Y te repito, estamos entrando a un año electoral también.
Y si tu gobierno huele mal, tú no quieres que la peste del gobierno se te pegue a ti, así que están poniendo distancia a su gobierno. ¿Y por qué huele mal el gobierno de Cortizo? Porque ha fracasado, porque no ha sabido dar la respuesta, porque se ha pasado dando excusas, porque el primero era echarle la culpa a los gobiernos anteriores y tenía razón en reclamar la destrucción que hizo Varela de este país, un país que se lo entregamos en progreso, pero también luego el tema de la pandemia. O sea, el gobierno todavía está con el chip de la pandemia, porque la pandemia obviamente le ha servido a muchos funcionarios del gobierno para hacer cosas que no debieron estar haciendo. Y por eso se sigue la excusa esta de la pandemia, donde la peor decisión que se tomó, mira, yo puedo destacar que en el tema de la vacunación hubo una buena política de salud del gobierno y fue muy efectiva, pero en la peor decisión que se tomó aquí fue establecer las cuarentenas absolutas que no había que hacer un genio, iban a llevar a la destrucción de la economía en nuestro país, que ya venía maltrecha por el desastre que había causado Juan Carlos Varela. Y también hablando de diputados, ¿cómo está la situación entre Cambio Democrático y realizando metas? Se hablaba mucho de que los diputados se iban a inscribir en RM, pero se ha mantenido, no van a saltar de partido político. Ya a nivel Ábrego buscará tener el poder dentro del Cambio Democrático. ¿Cuál es el escenario entre ambos colectivos? Ayer estaban reunidos. Mira, hay una realidad, ¿no? Mira, las encuestas, nosotros hacemos dos encuestas todos los meses, desde hace un año y medio. Por ejemplo, esas encuestas nos dicen a nosotros, entre otras cosas, que el 70% de los miembros del cambio democrático votarían con Ricardo Martinelli indistintamente si ellos tienen otro candidato. Lo tengan o no, ellos 70% votan con Ricardo Martinelli. Y eso tiene sus explicaciones. Pero eso es lo que te refleja también que hay un número importante de miembros de ese partido que entienden que el camino correcto es llevar a ese partido a una alianza con realizando metas y Ricardo Martinelli obviamente a la cabeza, porque el actual presidente de ese partido ha sido manifiesto a propiciar y adelantar una alianza con el partido barelista de Blandón y la gente llama a esa alianza la alianza del Titanic. Pues. Ellos están vendiendo boletos para el Titanic. ¿Y por qué? Porque en las encuestas, que te repito, nosotros hacemos dos todos los meses, Blandón y Rómulo juntos, no, ni siquiera llegan al segundo lugar, juntos. ¿Eh? El primer lugar es ampliamente de Ricardo Martinelli. El Sí. segundo lugar es de Lombana, muy, muy atrás. Y tercero y cuarto, Blandón, que juntos ni siquiera se ganan a Lombana. Entonces, la alianza que actualmente promueve el presidente de Cambio Democrático, Rómulo Rux, es la alianza del Titanic, la de vender boletos para el Titanic y nadie quiere subirse al Titanic. Y La esa encuesta gente, no lo ven lo suficientemente sí, cerca. diga, A Gaby Carrizo no lo ven cerca en esa encuesta. No, no, no mira, le mata. eh, yo creo que si el Gaby Carrizo quiere creer las encuestas de medios vinculados de una manera u otra a su gobierno, ese es su derecho. Pero en las encuestas reales, Gaby Carrizo como candidato nunca ha marcado más de 3%. Nunca en Encuesta de el segunda. año y medio que yo veo, estoy viendo encuestas, Ajá. nunca Gaby Carrizo ha marcado más de 3%. Es más, a Bueno, veces marca 2. Por eso decía el expresidente Ricardo Martinelli que electoralmente para nosotros el mejor escenario es que Gaby Carrizo sea el candidato oficialista. Ese sería, como él lo describió, como pegarle un borracho. Pero ahora, la gran pregunta ¿es eso lo que le conviene al país? Yo no sé, yo creo que ojalá, así como realizando metas, le está planteando una persona que ha demostrado capacidad, que ha demostrado inteligencia y que ha demostrado además que sabe cómo se hacer las cosas para que el país progrese, porque eso se demostró en sus 5 años. Ojalá que la oferta electoral de los otros partidos mostrara eso, pero desgraciadamente eso no es lo que se ve, ¿no? Y por eso que Ricardo Martinelli
lidera ampliamente, pero muy, muy ampliamente. Es más, se unen todos los candidatos y no se ganan a Ricardo Martinelli. Si las elecciones fueran hoy, obviamente las elecciones no son hoy, y, pero Ricardo Martinelli, aparte de las encuestas que nosotros podemos ver, nada más de cualquiera persona que salga a la calle y le pregunta a 10, 20 personas quién desea que gobierne y le van a decir más del 70% que Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli le dio a los panameños buena calidad de vida, le dio oportunidades para que pudieran realizar sus sueños, le dio, devolvió la esperanza y eso es lo que los panameños quieren. No importa quién sea el que gobierne, los panameños quieren vivir bien. Y eso es lo que ellos saben van a tener con Ricardo Martinelli cuando por segunda vez vuelva a ser el mejor presidente que ha tenido Panamá. Luis Eduardo Camacho, miembro de Realizando Metas, analizando el panorama político de nuestro país y también gracias por compartir su análisis del discurso del presidente ayer ante la Asamblea Nacional. Que tenga buenos días. Buenos días. ¿No?